Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, versículos 14 al 21, y dice así. Jesús volvió a Galilea luego de su bautismo y volvió con el poder del Espíritu, y su fama se extendió en toda la región. Enseñaba en sus sinagogas y todos lo alababan. Jesús fue entonces a Nazaret, donde se había criado. El sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se levantó para hacer la lectura. Le presentaron el libro del profeta Isaías y abriéndolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y dar vista a los ciegos, dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Jesús cerró el libro y lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. Entonces comenzó a decirles: hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Tomen asiento, por favor. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Jesús inicia su ministerio luego del bautismo. Esto sigue un orden. ¿Por qué? Porque desde el bautismo la presencia del Espíritu se hace una realidad visible. Claro, todos sabemos que Dios nos ama, ¿no es cierto? Pero el bautismo tiene, como vimos la semana anterior, esta realidad en donde como seres humanos recibimos la seguridad, el sello de Dios, en donde ya no hay duda del amor, de la aceptación de lo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque recibimos su bautismo. Ese bautismo tiene ese rol de darnos certeza. Y a la larga tenemos tantas dudas infundadas, sin sentido, cuando los que estamos bautizados deberíamos vivir en la confianza plena del amor de Dios. Y eso es lo que hace ahora Jesús. Y lo publica en la sinagoga de los judíos. Claro, dice que fue con el poder del Espíritu a la zona de Galilea. Una vez que recibe el Espíritu en el bautismo, está preparado para iniciar su ministerio. Muchas veces entre nosotros también nos preguntamos nosotros mismos, a los demás, bueno, ¿cuándo empieza nuestro propio ministerio? ¿Cuándo empezamos a tomar las riendas de nuestra vida como cristianos y empezamos a servir? Nos preguntamos cuál es nuestro ministerio, porque no todos servimos de la misma manera. ¿Cuál es nuestra vocación? Como luteranos especialmente, creemos que cada uno tiene una vocación especial y esa vocación es su forma de servir a Dios en este mundo. Habrá algunos que tendrán vocación para el pastorado, habrán otros que tendrán vocación para el servicio a los necesitados, habrán otros que trabajarán con abuelitos, otros con niños, otros trabajarán desde sus propios trabajos. Y así, Lutero siempre recordaba que la vocación de cada uno tiene la misma dignidad en cuanto a servicio a Dios. Entonces, acá ya lo podemos ver. El que se dedica a la publicidad, entonces que lo haga en servicio a Dios.
El que es periodista, que lo haga en servicio a Dios. El que es pastor también que sirva a Dios, porque no es tan obvio. El que se dedica a hacer cerveza, que lo haga también bien, en servicio a Dios. Y cada uno realiza bien su obra, porque con esa obra está sirviendo a Dios, está amando a Dios. Y por eso hacemos las cosas bien. No porque alguien nos esté persiguiendo ni vigilando, sino que porque lo que hacemos, lo hacemos para Dios. Desde ahí que no necesitamos vigilantes, capataces o policías frente a nosotros para que tengamos miedo y hagamos las cosas bien. No, los cristianos tenemos que hacer las cosas bien porque simplemente es nuestra vocación cristiana. Y cada uno realiza su vocación. El profesor, el músico, el médico, el barrendero, todos debemos realizar esa vocación para bien. ¿Por qué? Porque es nuestra forma de servir a Dios en el mundo. Muchos años se le dijo al mundo que la única forma de servir a Dios era ser pastor o ser monje. E incluso familias obligaban a uno de sus hijos a que sea una monja o un cura. A mí me obligaron a ser pastor. No. Y no, cada uno de nosotros tiene en sus manos, en su corazón, la capacidad de servir a Dios. ¿Por qué? Porque ha recibido al Espíritu Santo en el bautismo. Y no importa si me acuerdo o no me acuerdo del bautismo. Lo importante es que tengo la seguridad total de que Dios está conmigo. Y desde esa seguridad obtengo el poder del Espíritu que menciona el Evangelio de hoy, para realizar esa obra con Dios y no solo. Desde la fuerza de Dios y no desde la propia. Desde la compañía de Dios y no desde la soledad. Por eso Jesús inicia su ministerio con el poder del Espíritu. Porque es lo que nosotros también necesitamos. Veamos qué es lo que hace ese poder. Jesús abre la palabra y lee este pasaje del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Claro, ahora la unción bautismal. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres. La noticia de que Dios está con nosotros. Anunciar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos. Dar libertad a los oprimidos. Eso es lo que hace el poder del Espíritu en nosotros. Eso es. Si nos preguntábamos, bueno, ¿qué hago con mi vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Hacia dónde ir? Bueno, aquí está, no es tan difícil. El tema es que como no nos gusta, siempre le buscamos la vuelta para no hacerlo. ¿Por qué? Porque es difícil. Se nos pone la montaña cuesta arriba cuando nos dice que tengo que anunciarle la buena noticia de Dios a los pobres. Me da miedo tener que imaginarme cómo doy vista a los ciegos, cómo doy libertad a los oprimidos. Entonces, como todo esto se ve algo demasiado grande, me achico y digo, no es eso lo que yo tengo que hacer, sino que voy a seguir buscando. Voy a seguir esperando a que baje un ángel y me diga, ya Rudy, tú tienes que barrer la entrada de tu casa y con eso estás listo. Tenemos miedo de ejercer nuestra vocación cristiana. Tenemos miedo al fracaso, tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a las frustraciones, tenemos miedo a no poder hacerlo, cuando en realidad ni siquiera lo empezamos. Imaginémonos cómo sería el mundo si es que nunca tenemos la valentía de tirarnos a la piscina y nadar.
Sin importar si sabemos exactamente hacia dónde llegar. No, hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios nos da la vocación de hacerlo. Sin compararnos con el más malo ni con el más bueno. Porque yo no soy tan malo como aquella persona que está en la cárcel, ni soy tan bueno como Alberto Hurtado. Entonces, ¿qué hago? Nada. No, po. Algo tengo que poder hacer con lo que soy. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto su Espíritu Santo sobre mí y también sobre ustedes. Y por eso mismo es que podemos hacer algo. Y más que algo. Llevar la buena noticia a los pobres. No solamente a los pobres de dinero, a los pobres de corazón, a los pobres de espíritu, a los que andan sin Dios. A ellos yo les tengo que predicar la buena noticia de que Dios está presente en sus vidas, de que Dios los ama. Si no lo hago yo, ¿quién? Si no lo hacen ustedes, ¿quién? Anunciar la liberación a los cautivos, a aquellos que están oprimidos, a aquellos que no permiten avanzar en su vida, a aquellos que están bloqueados, paralizados. No tengo que imaginarme solamente la cárcel, los de la cárcel también necesitan ayuda, pero hay muchas personas allá afuera que viven como en una cárcel, enjaulados, sin libertad, sin visión, son ciegos para ver el mundo, para ver las necesidades, para ver la injusticia, y hacia ellos nosotros debemos también hablar, predicar, dar la buena noticia. Porque como ya sabemos, dar las malas noticias siempre es muy fácil. Ir con la Biblia en mano y la guadaña en la otra, crucificando gente porque no cumple tal o cual cosa, en vez de servir en el amor, en vez de ser buena noticia para el resto, y que me importe serlo. Que quiera serlo, que me esfuerce por serlo. De tal forma que cuando la gente te vea, se sienta feliz. ¿Qué tan alegre se siente la gente cuando los ve? ¿Son ustedes una buena noticia? ¿Somos una buena noticia para el mundo? ¿O estamos pateando la perra, estamos dando pena? ¿Hacemos realmente lo que tenemos que hacer? ¿Somos nosotros la buena noticia? ¿O simplemente nos contentamos con saber algunas cosas de la Biblia y estar una semana en la iglesia? Jesús termina la lectura diciendo: proclamar un año de gracia del Señor. Proclamar un jubileo, como se decía. Lo cual significa proclamar un tiempo en donde Dios va a obrar especialmente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Creer realmente y hacerlo efectivo de que Dios sí obra entre nosotros. Y aunque no haga lo que yo quiero, Dios está obrando en mí, está obrando en ustedes. ¿Por qué? Porque han sido consagrados en el Espíritu Santo, han sido bautizados en el Espíritu Santo, han recibido la palabra de Dios, han recibido la Santa Cena, han recibido una comunidad. Entonces, ¿qué más necesitamos? Una invitación personal con un manual de instrucciones en donde se nos diga exactamente lo que tenemos que hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo, con quién hacerlo y cuánto tiempo. ¿Por qué? Porque si dura mucho, ya me agoto. Cuando el servicio a Dios no tiene fin, no tiene agotamiento. No es que uno sigue su vocación mientras tiene ganas. Uno lo hace siempre. ¿Por qué? Porque es para Dios. Por eso hacemos bien siempre, porque es para Dios. Y debemos buscar incansablemente ser buena noticia para el resto. ¿Por qué? Porque es para Dios. No es para ser famosos, no es para que nos hagan un cuadro con nuestros bellos rostros y la gente nos alabe, no. Es para servir en amor a Dios. ¿Qué es lo importante de esto? Es que hoy podamos decir en nuestras propias vidas las palabras de Jesús.
Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Hoy se debe cumplir el pasaje de la Escritura que acaban de oír. Hoy debemos cumplirlo. Hoy debemos ser nosotros los que envían la buena noticia, los que anuncian la liberación, los que dan vista, los que buscan liberar a los oprimidos. Nosotros debemos ser los que hacemos realidad la palabra de Dios. Si esperamos que Jesús venga de nuevo y lo haga Él, muchos se van a perder. Nosotros tenemos un poder inigualable, que es el poder del Espíritu. Y no podemos pensar ni por un segundo que ese poder es débil o ineficaz, sino todo lo contrario. Debo levantarme cada mañana reconociendo ese poder, respirando el aire del Espíritu y entender que lo tengo todo. Solo tengo que lanzarme. Lo tengo todo. Solo tengo que creerlo. Debemos ser buena noticia de Dios en este mundo. Ya no es tiempo de hacerse tantas preguntas y buscar la mejor forma de hacerlo y hacer 1000 brainstorming y planificaciones estratégicas y hacer un magíster en servir a Dios. Hay que hacerlo, queridos míos. Hay que hacerlo. Desde tu hogar, desde tu oficina, desde tu cocina, desde tu trabajo, desde la calle, desde cómo manejas, a cómo utilizas tu dinero, desde cómo educas, a cómo tratas a la gente que te rodea, desde cómo te mueves, hasta dónde te mueves. Porque en todo lo que somos y hacemos, queridos míos, estamos sirviendo a Dios o sirviendo a nuestro propio egoísmo. Esa es la única lucha. Esa es la única decisión que debemos tomar. ¿A quién servimos? Que sea Dios quien ilumine con su luz esas oscuridades que no nos permiten ver, esas fuerzas que nos oprimen, para que así podamos ser buena noticia, luz en un mundo necesitado. Que así sea. Amén.